Bienvenidos al curso de Desorganización Social y Delito. Mi nombre es Alfonso Chazarra, soy doctor en Estadística Aplicada por la Universidad de Manchester y precisamente mi tesis trataba sobre la desorganización social, la inmigración y la delincuencia percibida en España, en los barrios españoles. Lo que vais a ver a continuación es una presentación en dos partes. En una primera presento la teoría, su evolución, su caída en desuso, su reformulación reciente, y en una segunda lo que hago es avanzar, resumir mis investigaciones sobre la delincuencia percibida en España y en Madrid en concreto. Los orígenes. Bueno, la teoría en sí no surge necesariamente para explicar la delincuencia, sino que surge más bien para explicar una serie de problemas sociales y urbanos. El origen son los años, el principio del siglo XX en Estados Unidos, principalmente Chicago, pero en general las grandes urbes, y está completamente vinculado a la aparición del Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, con sus grandes figuras como Burgess, Park, Mackenzie, Sutherland, Thomas, etc. ¿Qué características tiene este momento? Bueno, es un momento de grandes migraciones del campo a la ciudad, es un momento de migraciones internacionales, de urbanización, industrialización, que no es algo del momento, sino que, por supuesto, empezó en el siglo XVIII. Es un momento de segregación residencial y segregación residencial étnica, sobre todo, porque es un momento de migraciones internacionales y un momento en el que los grupos inmigrantes se establecen residencialmente en zonas muy concretas del entorno urbano. Y sobre todo, y esto es muy importante, si lo pensamos en comparación con hoy, es un momento de una insuficiente provisión de bienes públicos. Si quien no quiere entender insuficiente, escasez de bienes públicos, con lo cual hay cierta sensación de que esta población se está insertando en un entorno que podríamos pensar como una jungla, ¿no? Por eso el término desorganización social. ¿Cuál es el objetivo de estos sociólogos? Básicamente describir regularidades sociodemográficas, urbanísticas en las grandes ciudades. No es tanto las explicaciones causales, no es tanto buscar de quién es la culpa de que haya problemas sociales, si es de los políticos, si es de las políticas, si es si es algún fenómeno cultural, etc. ¿no? Es básicamente esta es la realidad, estos son los problemas y qué tipo de regularidades se producen a través de distintas ciudades y en la misma ciudad. Una de estas teorías, por ejemplo, una de estas regularidades es el modelo de zonas concéntricas. Consiste básicamente en un mapa, un esquema, según el cual las ciudades americanas, en su caso, bueno, hablan de ciudades, pero es obvio que esto se aplica a las ciudades americanas, siguen un esquema bastante claro y definido, que es este: un centro de un distrito financiero, al que le sigue una zona industrial y que le siguen zonas residenciales, y entre medias una zona de transición más bien degradada, de poblaciones muy móviles y principalmente de inmigración internacional. Y por último la zona más acomodada, que es la zona, como se puede llamar, suburban, ¿no? de los suburbios, de las afueras, que es la zona residencial. Y esta teoría en sí no es sobre desorganización social, pero es bastante relevante, primero porque en la zona de transición es el arquetipo de zona con desorganización social, y segundo porque es una teoría que sirve muy bien para explicar en el contexto americano la distribución de la delincuencia urbana, la distribución urbana de la delincuencia.
En este contexto, dos autores, Tomás Isaniecki, en su libro del campesino polaco, y Sutherland, crean el término desorganización social, básicamente para describir el contexto urbano, competitivo, individualista y de gran movilidad social en el que se insertan estos campesinos recién llegados. Aquí es muy importante para estos autores y en general para esta época la contraposición entre la armonía rural y el desorden urbano. No será hasta mucho más tarde, entre otros con la obra de Gans en el 1962, cuando los sociólogos se dan cuenta de que muchas de las características de armonía social, entre comillas, que existen en el entorno urbano se podían reproducir en el entorno rural, se podían reproducir en el entorno urbano. Por ejemplo, la densidad de redes sociales, la vida de barrio, básicamente, sería un poco el equivalente a lo que ellos pensaban que era la vida rural, ¿no? Y desde un barrio en el que todo el mundo se conoce, donde uno va siempre a las mismas tiendas, donde tiene a unos amigos, un grupo de amigos muy fuerte, etcétera, etcétera. Esta vida de barrio es lo que por entonces pensaba que se había perdido y sin embargo mucho más tarde hay muchos libros que describen cómo existe pequeños pueblos dentro de las ciudades. Bueno, la definición así más general es que la organización social es la capacidad de las comunidades locales de aprovechar la existencia de una serie de valores comunes y su capacidad de ejercer el control social sobre sus miembros para solucionar problemas colectivos. O también podemos entenderla en una forma negativa como la ausencia de control social, de restricciones sociales y morales, de solidaridad mecánica, de relaciones sociales estables, etc. Hay dos supuestos muy importantes de la teoría. El primero es el supuesto geográfico ecológico, que básicamente viene a decir que el lugar de residencia es un factor relevante para explicar el comportamiento humano. Y un segundo supuesto, que es el sociológico, que es decir, que los factores sociológicos son importantes para entender los fenómenos sociales, ¿no? Los fenómenos sociales y de comportamiento humano. Y dentro de lo sociológico son las redes sociales las que son más relevantes, porque las redes sociales son en definitiva el elemento clave de la desorganización social. Una zona con mucha organización, con mucha organización social o bien organizada, es una zona donde hay muchas redes y donde son muy provechosas. Eso es decir, hay muchas y de mucha calidad. Luego intentaremos explicar a qué nos referimos con mucha calidad. ¿Qué conceptos se pueden asociar? Bueno, la teoría obviamente no surge de la nada, surge de teorías previas de sociólogos como Durkheim, como la anomia, que es un concepto quizás más individual, pero viene a decir un poco lo mismo, ¿no? La sensación de desamparo que genera la vida urbana y de cambios industriales, de cambios y de grandes transformaciones. El concepto de Gesellschaft o sociedad de Tonis, el concepto de relaciones secundarias de Wirth, que es en contraposición al de relaciones primarias, el concepto de anonimidad, etc. La aplicación al delito. Bueno, en realidad, como venía diciendo, la teoría no surge específicamente para explicar el delito. Hoy en día se relaciona sobre todo con la delincuencia, y esto es gracias a Sawyer McKay, que en los años 40, no es 1969, que es la época del libro que ha pasado, que es el más utilizado, que es una segunda versión, pero la teoría es de principios de los años 40, que en la línea de la escuela de Chicago lo que hacen es observar cómo en las zonas con mayor delincuencia urbana hay una gran desorganización social, entendida como la inhabilidad, más bien, de los residentes de definir problemas comunes, de llegar a acuerdos sobre cómo resolver e implementar soluciones de forma armoniosa y cooperativa.
Así que ahí donde dice habilidad, quizás habría que pensar en habilidad más. Por otro lado, y aquí ya hace verdaderamente su contribución, analizan qué características urbanas están relacionadas con la delincuencia. Y de estos análisis destacan 3 resultados. En primer lugar, la delincuencia está fuertemente asociada con 3 factores: con la diversidad étnica, con la pobreza y con la inestabilidad residencial. En segundo lugar, entre estos factores es la diversidad étnica la que es menos relevante. Y esto lo hacen a través de una serie de correlaciones parciales, que básicamente son correlaciones o asociaciones en las que se controla por otras variables, ¿no? Y por último, que son los factores contextuales, son los más relevantes a la hora de explicar la distribución de la delincuencia en el entorno urbano, más sobre todo que los factores individuales. ¿Por qué llegan a esta conclusión? Bueno, llegan a esta conclusión porque ellos observan que a pesar de que la población de un barrio o de un distrito cambia constantemente, siempre son las mismas zonas urbanas las que presentan un mayor grado de delincuencia o menor. Es decir, que la distribución de la delincuencia en el entorno urbano es muy estable. Si nos trasladamos, por ejemplo, en el entorno de Madrid, podemos pensar que en Lavapiés o, por ejemplo, en Tetuán, la delincuencia percibida ha sido más alta, no solo ahora con la llegada de inmigrantes, sino que quizás lleve 60 años igual, a pesar de que la población ha cambiado constantemente. Otra manera de verlo es que ellos observan que los mismos grupos étnicos y grupos con otros individuos con otras características presentan presentan tasas de delincuencia muy distintas en función de dónde vivan en la ciudad. Es decir, por entonces eran los italianos los que disfrutaban de peor reputación. Unos italianos que residen en una zona de transición muy desorganizada socialmente siempre van a presentar mayor tasas de delincuencia que italianos que vivan en zonas más acomodadas. Y al mismo tiempo, italianos, por ejemplo, comparemos italianos y nati y grupos autóctonos. Los italianos autóctonos residiendo en zonas de transición, ambos van a presentar tasas de delincuencia relativamente elevadas, mientras que italianos y autóctonos residiendo en zonas más acomodadas o de las afueras, con más estabilidad residencial, más organizadas socialmente, van a presentar menores tasas de delincuencia. Existe todavía un elemento cultural en la teoría, en tanto en cuanto Schoenma que argumentan que los factores estructurales generan efectivamente mayor delincuencia, pero a medida que pasa el tiempo se acaban generando unas culturas delictivas que perviven en el tiempo y van pasando, digamos, de una generación a otra. Y en definitiva, cuya influencia en los jóvenes es muy considerable. Por ejemplo, porque aumenta, digamos, sus opciones vitales. Para una persona que vive en un entorno sin una cultura delictiva, posiblemente a la hora de tomar decisiones con 15, 16 años, haya 2 opciones: o me pongo a trabajar, o en un negocio, en un trabajo decente, o sigo estudiando. Para una persona que vive en un entorno con una cultura delictiva, puedo ponerme a trabajar, puedo seguir estudiando, pero también puedo meterme en una banda y vivir de ello, ¿no? Entonces, de eso se refiere con opciones vitales. ¿Qué metodología emplean estos autores? Bueno, emplean mapas, correlaciones parciales, análisis longitudinal, porque son datos, cada 10 años hacen el mismo análisis, de 21, 31 o 20, 30, 40, y observación sociológica. En los datos que utilizan Schoenma, que son estadísticas judiciales sobre delincuencia juvenil. Y lo hacen cada 10 años porque para mirar la relación que hay con las características del entorno hay que hacerlo en los años del censo. Y eso suele ser en los ceros. En España es en los humos, es decir, en el 20, 30, 40, etc. Básicamente, para entendernos, su teoría busca
describir, explicar por qué explicar la distribución de la delincuencia en el entorno urbano, o la variación dentro de un mismo entorno urbano. ¿Cuáles son las críticas a la teoría? Bueno, primera y obvia es que es una teoría excesivamente determinista. Por ejemplo, con respecto a la distribución urbana de la delincuencia y el modelo de las zonas concéntricas. Ellos generan una serie de mapas e insistentemente demuestran que en la zona 1 o financiera hay este nivel de delincuencia. En la zona 2 o industrial hay este. Y eso, digamos, que lo toman como una ley social. Una ley en el sentido de que se produce no solo en Estados Unidos, sino se produce en otros entornos, y que si es cierto en Estados Unidos en los años 40, no será en los años 80, 90, es decir, que es cierto a través del espacio y del tiempo. Luego se ha demostrado, o ya entonces se demostró, que no era cierto para el contexto europeo, por ejemplo, y de hecho muchas ciudades americanas hoy en día no son exactamente como las describieron entonces. Otra crítica es que hay una excesiva atención al contexto, ignorando no solo factores psicológicos individuales, sino también del contexto más amplio, como son el municipio, factores municipales, nacionales o globales. Por la misma razón, o un poco en la misma línea, es un estudio que no da excesiva importancia a la política, ni a las desigualdades, ni a la lucha de clases, ni a la justicia social, ni a la discriminación de las clases más acomodadas, que al fin y al cabo son las que de alguna manera fuerzan a las clases obreras y más desventajadas a residir en determinadas partes del entorno urbano, a la corrupción, y parecen ignorar que las regularidades sociales no son, por el hecho de ser regularidades, no son intrínsecamente legítimas. Es decir, que por el hecho de que la delincuencia siempre ocurra en determinados barrios, no quiere decir que eso sea legítimo, quiere decir que eso es cierto, simplemente, ¿no? Por otro lado, hay una posición todavía inconsistente entre la relación que juega la cultura y el entorno sociodemográfico o los factores estructurales. No está claro si es los factores estructurales los que causan la cultura o la cultura la que causa las diferencias sociodemográficas. Por otro lado, hay una ausencia de mecanismos causales, es decir, falta un poco más de esfuerzo en buscar explicaciones causales, y hay una ausencia de una organización de la organización social. Es decir, explican qué es, pero no nos queda claro si hoy en día, si en base a su teoría tenemos que medir la desorganización social o la organización social, no sabríamos cómo hacerlo en una encuesta. ¿Cómo evoluciona? Bueno, digamos que la teoría cae en desuso y durante los años 50, 60, etcétera, y no es hasta finales de los 70 que Hauser escribe un influyente libro, y en el que, más importante, libera la teoría de sus aspectos culturalistas. Las culturas para él, las culturas delictivas son creadas por la estructura y no al revés. Por lo tanto, las estructuras delictivas son maleables y aparecen y desaparecen en función del entorno, ¿no? Y esto aún es más cierto en un mundo como el nuestro actual, donde las redes sociales primarias han desaparecido, o bueno, no son tan importantes, y las soluciones culturales, en definitiva las culturas, son muy maleables y muy flexibles. Es él el que define, el que da la definición un poco moderna, que básicamente es la habilidad que tiene una comunidad para poner en práctica sus valores comunes y mantener un control social efectivo. ¿Qué se refiere a control social? Bueno, es un poco la parte más psicológica de la teoría, o el equivalente psicológico a la teoría de la desorganización social, y básicamente es la recompensa o castigo que conlleva la conformidad o desviación de las normas sociales, ¿no? ¿Cómo se ejerce el control social? Bueno, pues de maneras no oficiales, es decir, no formales, por ejemplo, a través de la supervisión, la vigilancia, de los sentimientos de culpa y vergüenza, o del sentimiento de apego generados a través de las relaciones. Aquí podemos pensar en Hirschi, en 1969, su libro, que es el que habla un poco del apego que se genera a través de relaciones.
En resumen, este es el esquema, es decir, después de todo esto que os he contado, este es el resumen. Tenemos unas características estructurales en origen, o sea, es el origen un poco de la explicación, que estamos hablando de inestabilidad residencial, de pobreza, de diversidad étnica, estamos hablando también de urbanización, es decir, de densidad de población, estamos hablando también de familias desestructuradas o monoparentales. Estos son los factores estructurales. Esto explica que la población, las comunidades tengan más o menos recursos, y no solo recursos económicos, recursos de todo tipo, de capital social, económicos, de relaciones con políticas, etcétera, y que tengan o no unos intereses comunes. Y estos, tanto recursos como intereses, explican que una zona esté organizada o no socialmente. Más o menos, o mejor o peor, como lo queramos pensar. Y por último, una zona con más o menos organización generará unos niveles de delincuencia más o menos elevados, a través de unos mecanismos sociales o causales. Estos mecanismos, pues una zona bien organizada es capaz, por ejemplo, de identificar quién es del barrio y quién no es del barrio. Es capaz de aplicar sanciones no formales o informales. Es decir, conseguir que unos padres castiguen a sus hijos de 15 años por haber hecho actos vandálicos. Son capaces de movilizar recursos, son capaces de educar a su población, a la población más joven, en los valores de conformidad, digamos, o los valores comunes que tenga la comunidad, etcétera. Bueno, este es, digamos, si hubiera que estudiarse una diapositiva, esta sería la diapositiva. Quizás hay que añadirle un poco de más información a cada, digamos, parte del cuadro, pero esta es la explicación. Bueno, desarrollos recientes, bueno, tenemos el de Bursik y Grasmik en los años 90, que lo que hace es dividir el control social en 3 esferas. Se puede ejercer el control social a través de las redes privadas, de la esfera privada, y redes primarias informales, entre las que se encuentran amigos y familiares. ¿A través de qué mecanismos? Pues ostracismo, crítica, ridículo, es decir, ya los mencionados anteriormente. Se puede ejercer también a través de la esfera comunitaria, es decir, redes secundarias que establecen con vecinos y en asociaciones, y que utilizan mecanismos, pues vigilancia, supervisión, entre otros. Existe una tercera esfera, que es la pública, que digamos que la tienda no había prestado excesiva atención, que es la que se establece entre residentes, asociaciones y instituciones y administraciones ajenas al barrio. Mecanismos, pues básicamente captación de bienes públicos y servicios. ¿A qué se refiere el autor? Pues se refiere básicamente a la capacidad que tiene un barrio de movilizar a la policía o al ayuntamiento para solucionar sus problemas. Que llega una prostitución al barrio, ¿qué capacidad tienen de convencer al político para poner policía 72 horas, por ejemplo, en el barrio? A eso se refiere. ¿Qué capacidad tienen de evitar un realojo, por ejemplo, de población? ¿Qué capacidad tienen para evitar la instalación de una industria, etcétera, etcétera? Otras teorías, pues la de Samson, Rauden y Bufanés, por ejemplo, que hablan de eficacia colectiva. Básicamente lo que hacen es sustituir el término desorganización social, que tiene una connotación muy negativa, por el de eficacia colectiva. La proyección consiste básicamente en un indicador de cohesión social, basado en la confianza social y redes sociales en el barrio, junto con medidas de control informal ejercido por los residentes, es decir, supervisión, vigilancia. Otra teoría sería la del nuevo comunitarismo de Carr, que básicamente lo que hace es adaptar el modelo a la realidad moderna. Es decir, sí, eso está muy bien, el control informal que se ejerce en el barrio, pero hoy en día prácticamente nadie ejerce control o intenta evitar la delincuencia si no es a través de sanciones formales, es decir, de recurrir a la policía y al ayuntamiento y asociaciones formales. Entonces, aquí, ¿cómo mediríamos la organización? Se mediría en más o menos la probabilidad que hay de que los miembros de un barrio reaccionen frente a problemas sociales, entre ellos delincuencia, contactando a organismos municipales, etcétera. La teoría, bueno, aparte de desarrollos, digamos,
teóricos, hay desarrollos de aplicación. Osgood y Chalmers, por ejemplo, lo que hacen es aplicar el modelo a zonas rurales. Observan que el modelo no funciona perfectamente, o sea, no funciona tan bien, pero es un modelo que funciona perfectamente para explicar la variación en la delincuencia entre distintos entornos rurales, distintos municipios, por ejemplo, rurales. Y que también la pobreza, la diversidad étnica, la inestabilidad residencial ejercen efectos muy similares. Otra extensión sería la de Oberwidler al caso alemán, por ejemplo, o la de mi tesis, en la que lo que hago es demostrar que para el caso español también funciona la teoría y que los factores explicativos funcionan para explicar la inseguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana percibida en el entorno residencial. Y bueno, pues esto es un poco la parte de la teoría, y ahora nos vamos a la parte, digamos, de la aplicación del caso español. En esta parte es interesante, yo creo, porque por un lado se aplica la teoría al caso español y también porque veréis datos que no necesariamente vais a ver con mucha frecuencia. Esta es la distribución de la delincuencia percibida en el año 2001. Es una pregunta del Censo de Población y Vivienda del 2001, en el que se pregunta a todos los residentes si consideran que en su zona residencial tiene problemas de delincuencia y vandalismo. Esta es la distribución municipal, y como observáis, cuanto más oscuro, más delincuencia percibida, como veis aquí en la leyenda. Y lo que observáis básicamente es que en los entornos urbanos hay más delincuencia percibida, en Madrid, Barcelona, Sevilla, etcétera, y hay más también en zonas, comunidades con menos renta, principalmente Andalucía, Murcia, por ejemplo. Y, por ejemplo, una comunidad como el País Vasco o Cantabria, comunidades como País Vasco y Cantabria que apenas tienen delincuencia percibida. Pasamos ahora al mapa de Madrid, es un poco la misma idea. La diferencia es que aquí, bueno, en primero observamos que la delincuencia en general es mucho más alta, porque la leyenda, como veréis, llega hasta 100 y tiene valores más altos. Y aquí lo que sí que la unidad de análisis ya no es el municipio, sino que es la sección censal. La sección censal tiene un tamaño de unos 1.500 habitantes, es la unidad primaria de todas mis investigaciones, y como observes aquí, en Madrid hay unas, no sé si está, no, hay unas 2.300, 400 en el año Madrid ciudad, en el año 2001, y como observáis, la teoría de zonas concéntricas no funciona perfectamente, pero lo que observamos, por ejemplo, es que el centro sí que tiene una delincuencia percibida muy alta, no tanto por pobreza, sino más bien por inestabilidad residencial y porque hay mucho movimiento de oficinas, de discotecas, genera mucho más delincuencia, y sobre todo y también porque estamos hablando de delincuencia percibida, muy importante, donde lo más importante es la opinión. Con lo cual, las zonas céntricas suelen tener mucha delincuencia percibida porque son zonas donde hay mucho ruido, hay peleas, y esta sensación, esto genera una sensación a los residentes de delincuencia, sobre todo el ruido, pero no necesariamente tiene que haber delincuencia, pero el ruido es un atajo informativo o una pista que utiliza la gente para predecir la delincuencia que hay en el barrio. Como otras muchas cosas, por ejemplo, ventanas rotas o locales abandonados, etcétera. Este tipo de información se utiliza para predecir la delincuencia, porque la delincuencia en sí es muy difícil de conocer, para entornos muy reducidos, porque no existen datos y porque no todos los días ni todos los meses una persona le ocurren cosas, actos delictivos, ni a una persona ni a sus familiares. Bueno, y observamos, para que conozca Madrid, esta es la zona céntrica con niveles altos, esta es la zona de Lavapiés, tenemos la zona de Tetuán también, con zonas altas, Vallecas, etcétera, y esto sería, por ejemplo, el barrio de Salamanca
o Chamberí, ¿no? Que tienen zonas, o Chamartín, que tienen tasas más reducidas. Bueno, ¿qué características están del entorno social está asociada a la delincuencia percibida? Bueno, esto es un poco el análisis similar al que hace Sue McKay con delincuencia percibida. Aquí solo son correlaciones, no estamos hablando de efectos causales, solo si están asociados. Vemos que en municipios grandes hay más delincuencia percibida, en secciones censales con muchos divorciados y separados también, donde hay más extranjeros, más mujeres, más tasa de desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? El de mujeres sobre todo es no porque haya muchas mujeres, sino porque las mujeres tienen más probabilidad de vivir en entornos urbanos, donde hay mayor porcentaje de 10 a 29 años, de jóvenes, más número de comercio de oficinas, y por otro lado el efecto negativo, o la asociación negativa, perdón, no efecto, la asociación negativa se produce con el tiempo de residencia, y cuanto más tiempo lleva viviendo la gente, menos delincuencia se percibe, donde hay personas mayores y donde hay más niveles educativos. Esto sería lo mismo, con más variables, este sí que sería una regresión, es decir, no se trata solo del efecto de X, de la asociación de X e Y, es decir, de dos variables. Aquí lo que hacemos es, tenemos una serie de variables explicativas que se meten en un modelo para explicar una variable explicada o dependiente, que en este caso es la delincuencia percibida. Y la idea un poco sería, por ejemplo, si cogemos el desempleo, es cómo varía la delincuencia percibida cuando aumenta el desempleo si todas las demás variables que tenemos en el modelo se mantienen constantes. Es decir, con la condición ceteris paribus. No podemos hablar de efectos causales 100%, porque aparte de muchos problemas que tienen las regresiones, no tenemos todas las variables relevantes en el modelo. Bueno, ¿qué es relevante aquí? Bueno, observamos un poco lo mismo. Como veréis, por cierto, también veréis que está dividido por tamaño de municipios, es decir, para las grandes ciudades, para las ciudades de tamaño grande, pueblos de tamaño mediano, ciudades de tamaño mediano y zonas rurales, básicamente. Y lo que observamos que es que el desempleo efectivamente tiene un efecto positivo, cuanto más estudios universitarios haya, menor delincuencia percibida, cuanto mayor número de extranjeros, mayor delincuencia percibida, pero solo en grandes ciudades y zonas rurales, no en municipios de tamaño intermedio. Cuanto más estable la población residencialmente, menos delincuencia percibida. Cuanto más viviendas se alquilan, mayor delincuencia percibida, prácticamente en todos los sitios. Cuanto más divorciados separados, mayor delincuencia percibida, y este es el efecto más importante. Cuanto más se trabaja, también, cuanto más tiempo de trabajo, el tiempo a colegio tiene un efecto mixto, no claro, ambiguo. Cuanta más población tenga el municipio, también, más. Cuanto mayor sea la población de mayor de 65 años, más delincuencia, pero solo en sitios con mucha población. Cuanto las mujeres no tienen efecto significativo, importante, solo reducen un poquito en grandes ciudades. Cuanto más población joven, mayor delincuencia percibida, sobre todo en tamaños medios. Y por último, cuantas más oficinas y comercios haya, mayor. Por último, veis la varianza explicada, que es qué proporción de la varianza, es decir, de las diferencias entre distintas secciones censales en delincuencia percibida, está explicada por el modelo. Y vemos que el modelo es más útil en ciudades de tamaño elevado, lo cual tiene sentido porque esta es una teoría sobre todo urbana, con lo cual tiene mucho sentido. Bueno, esta es un poco la presentación, este es un poco el resumen. Hay unos debates que están asociados a la teoría, simplemente los voy a mencionar en un minuto. Tenemos el debate sobre la decadencia urbana, es decir, que la idea de que las ciudades generan cierto malestar urbano, que es un debate muy americano, es decir, que la vida, todavía este debate de que la vida armoniosa es la zona rural y la vida urbana está asociada a muchos males, ¿no? Delincuencia, drogas, etcétera, etcétera. Jacobs
y Mumford es un poco el debate similar en el que Jacobs defiende a las ciudades como zonas donde hay mucha densidad de población y mucho control, porque hay muchos ojos, digamos, ella siempre habla de ¿no? Hay muchos ojos observando y eso siempre disminuye la delincuencia. Otra idea un poco de que el entorno urbano no tiene por qué ser tan degradado es la idea de Gans de que hay villas urbanas, es decir, pueblos en zonas urbanas que básicamente se resume en que hay vida de barrio, y la vida de barrio es precisamente una vida organizada. Hay otro debate o otra literatura sobre la identificación con el barrio y con el lugar de residencia, que en general lo que viene a decir es que es positivo que la gente esté identificado porque protege mejor el territorio y conserva mejor su vivienda y su entorno. Y por último está la literatura, el debate sobre el efecto que tiene la degradación física del entorno. Es un poco la teoría de las broken windows, de las ventanas rotas, que viene a decir que cuantas más ventanas rotas haya y más actitudes incívicas haya en el entorno, mayor percepción hay de delincuencia y miedo, lo cual provoca a la gente que abandona la vida comunitaria, que hace menos vida de barrio, pero esto precisamente lo que hace es que haya menos control social y aumenta la delincuencia. Esta vez sí real, no la percepción, sino que sí que aumenta la delincuencia. Es decir, que una sensación inicial de delincuencia que no es real se acaba convirtiendo en un aumento real de delincuencia porque la gente se aleja un poco de la vida de barrio. Bueno, esto es todo. Esta es la bibliografía de todos los autores que he ido presentando. No hay manuales, estos son todos autores de artículos y libros. Y muchas gracias. Para cualquier consulta podéis enviarme un email a mi correo, y simplemente mencionar que a finales de 2013 o 2014 se publicará mi tesis en la Caixa, como estudio social de la obra social de la Caixa, y si no podéis conseguirlo por otros medios, siempre podéis enviarme un email y intentaré haceros llegar el libro en formato PDF como puede ser. Muchas gracias y